Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre quiero empezar deseándoles lo mejor que tengan, un día maravilloso, lleno de alegría y de buena suerte. Pero la vida a veces nos sorprende con pruebas durísimas que nadie espera. Hace poco la motocicleta de mi hermano Ye, aquel vehículo que nos había acompañado durante tantos años, de repente se averió gravemente. Yo pensé, esto debe de ser lo peor que nos podía pasar, pero me equivoqué. Una tormenta aún más terrible estaba por llegar. Maya, mi pequeña hija, mi ángel, mi orgullo, tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital. Toda la familia quedó en shock. En ese instante el mundo se volvió silencio y solo se escuchaba el latido acelerado de nuestro miedo. Sus ojos entrecerrados, su respiración débil y yo al borde del derrumbe. Los días siguientes en el hospital fueron eternos, horas de incertidumbre, de rezos, de sostener la mano diminuta de mi niña con la esperanza de que no me soltara. En esos momentos comprendí que la felicidad puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos, pero también entendí algo más. Donde hay amor, siempre existe un milagro. Comparto esta historia no solo para desahogarme, sino para invitarles a caminar conmigo en este difícil trayecto. Acompáñenme a seguir la lucha de Maya, a mantener viva la esperanza y a desear con todas nuestras fuerzas que vuelva a sonreír pronto, porque incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña chispa de luz puede encender la fe. Y yo creo firmemente que con amor y fortaleza saldremos adelante. Les invito a seguir conmigo este relato donde cada instante es un choque entre el dolor, el amor y esos milagros que jamás imaginamos. La vida nunca es fácil, sobre todo cuando las dificultades parecen llegar una tras otra. Después de que la motocicleta de Ye, su herramienta principal de trabajo, se averiara gravemente, el peso económico cayó aún más sobre sus hombros. Para poder reunir dinero y cubrir tanto la reparación como los gastos diarios, decidió trabajar más horas con una dedicación aún mayor. Hoy, antes de que saliera el sol, Ye ya había salido de casa rumbo al trabajo. Su figura delgada, pero con pasos firmes, mostraba claramente su determinación. Me dijo, solo necesito esforzarme un poco más y todo mejorará. Sus palabras me conmovieron profundamente. Las jornadas eran largas y agotadoras, el sudor empapaba su camisa, sus manos se endurecían con callos. Sin embargo, él no se rendía. Para Ye trabajar no era únicamente una manera de sobrevivir, sino también una forma de mantener viva la esperanza y demostrar que ningún obstáculo podría derribarlo. Por la tarde, en lugar de descansar, Ye regresaba y se unía a mí en el jardín. Dos amigos, dos pares de manos, colaborando para limpiar la tierra, arrancar hierbas y preparar el terreno para una nueva siembra. En cada golpe de azada veía reflejada su resistencia y la fuerza silenciosa que lo define. El pequeño huerto fue cobrando vida poco a poco, como si respirara un nuevo aire. Estoy convencida de que los brotes verdes que pronto nacerán no solo aportarán alimento a la mesa, sino que también serán símbolo de esfuerzo compartido y de una amistad verdadera. Aunque la vida aún nos ponga a prueba, comprendí que con compañía y apoyo cualquier carga se hace más ligera, y estoy segura de que gracias a su constancia y a su gran corazón, Ye sabrá sembrar un mañana más esperanzador. Aquella tarde, después de un día soleado y agotador, el huerto detrás de la casa parecía también cansado. Ye seguía trabajando con la azada, removiendo la tierra con paciencia, mientras gotas de sudor caían sobre su frente. Al verlo tan empeñado, aproveché un momento para entrar en la cocina, tomar unas batatas cocidas por la mañana, pelarlas con cuidado y llevarlas al jardín.
Quería que él comiera algo que recuperara fuerzas para terminar lo que faltaba. Me acerqué y le dije suavemente: «Hermano, siéntate un momento a descansar, come una batata para reponer energías». Él levantó la mirada un instante, se limpió el sudor con la manga y sonrió. «Está bien, espera un poco, déjame acabar esta parte primero». Al verlo tan perseverante, sentí a la vez ternura y cierta culpa. Me senté en un banco de madera bajo un árbol, pelé una batata caliente, soplé el vapor y comenté: «Esta está dulce y suave, pruébala». Al rato Ye dejó la herramienta, se acercó y se sentó a mi lado. Compartimos aquellas batatas humeantes y ese momento sencillo me llenó de paz. En medio de tantas dificultades, a veces una comida humilde basta para calentar el corazón. Mientras comíamos, me preguntó con voz preocupada: «Cuando me lavé las manos, vi a Maya durmiendo. Le bajé la mosquitera, pero me pareció que hoy estaba algo débil». Suspiré con la inquietud creciendo en mi interior. Si estos días ha mostrado señales de estar enferma, seguramente en la escuela se contagió de algún compañero. Verla así me parte el alma. Ye guardó silencio un instante serio y luego respondió con firmeza: «Bueno, cuando terminemos aquí iré a la farmacia a comprarle medicina. La niña aún es pequeña, hay que cuidarla bien para que no empeore». Asentí con gratitud. Ye no era de mi familia de sangre ni tampoco mi esposo, pero siempre se preocupaba por nosotras como si lo fuera. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. La luz del atardecer bañaba los surcos recién trabajados. Sobre la mesa de madera quedaban solo restos de batata, mientras en nuestros labios permanecía ese sabor dulce y reconfortante. El viento soplaba suavemente entre las hojas y pensé: la felicidad no se mide en lujos, sino en estas pequeñas cosas compartidas. Alguien que se sienta contigo, que coma una batata caliente a tu lado, que pregunte por tu hija y esté dispuesto a salir a buscar medicinas para verla sonreír de nuevo. En ese instante comprendí con claridad: la vida siempre tendrá dificultades, pero con la compañía y el cariño sinceros, cada carga se hace mucho más ligera. Aquella tarde, después de un día soleado y agotador, el huerto detrás de la casa parecía también cansado. Ye seguía trabajando con la azada, removiendo la tierra con paciencia, mientras gotas de sudor caían sobre su frente. Al verlo tan empeñado, aproveché un momento para entrar en la cocina, tomar unas batatas cocidas por la mañana, pelarlas con cuidado y llevarlas al jardín. Quería que él comiera algo que recuperara fuerzas para terminar lo que faltaba. Me acerqué y le dije suavemente: «Hermano, siéntate un momento a descansar, come una batata para reponer energías». Él levantó la mirada un instante, se limpió el sudor con la manga y sonrió: «Está bien, espera un poco, déjame acabar esta parte primero». Al verlo tan perseverante, sentí a la vez ternura y cierta culpa. Me senté en un banco de madera, bajo un árbol, pelé una batata caliente, soplé el vapor y comenté: «Esta está dulce y suave, pruébala». Al rato Ye dejó la herramienta, se acercó y se sentó a mi lado. Compartimos aquellas batatas humeantes y ese momento sencillo me llenó de paz. En medio de tantas dificultades, a veces una comida humilde basta para calentar el corazón. Mientras comíamos, me preguntó con voz preocupada: «Cuando me lavé las manos, vi a Maya durmiendo. Le bajé la mosquitera, pero me pareció que hoy estaba algo débil». Suspiré con la inquietud creciendo en mi interior. Si estos días ha mostrado señales de estar enferma, seguramente en la escuela se contagió de algún compañero. Verla así me parte el alma. Ye guardó silencio un instante serio y luego respondió con firmeza: «Bueno, cuando terminemos aquí, iré a la farmacia a comprarle medicina.
La niña aún es pequeña, hay que cuidarla bien para que no empeore. Asentí con gratitud. Ye no era de mi familia de sangre, ni tampoco mi esposo, pero siempre se preocupaba por nosotras como si lo fuera. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. La luz del atardecer bañaba los surcos recién trabajados. Sobre la mesa de madera quedaban solo restos de batata, mientras en nuestros labios permanecía ese sabor dulce y reconfortante. El viento soplaba suavemente entre las hojas y pensé, la felicidad no se mide en lujos, sino en estas pequeñas cosas compartidas. Alguien que se sienta contigo, que coma una batata caliente a tu lado, que pregunte por tu hija y esté dispuesto a salir a buscar medicinas para verla sonreír de nuevo. En ese instante comprendí con claridad, la vida siempre tendrá dificultades, pero con la compañía y el cariño sinceros, cada carga se hace mucho más ligera. La noche había caído y una ligera neblina cubría el pequeño jardín. Dentro de la habitación sencilla, Maya dormía profundamente en la cama que compartíamos madre e hija. Su respiración era tranquila, aunque su rostro aún mostraba el cansancio de la enfermedad. La arropé con cuidado, besé su frente y salí al porche. Afuera, la luz amarilla de la lámpara iluminaba suavemente el patio silencioso. Ye estaba sentado allí con la mirada pensativa. Me acerqué y me senté a su lado. Conversamos un rato primero sobre el trabajo del día y poco a poco la charla giró hacia Maya. Suspiré con preocupación. Creo que mañana la niña tendrá que quedarse en casa. Está demasiado débil para ir a la escuela. Ye asintió con seriedad. Sí, yo también lo creo. Lo más importante ahora es su salud. Los estudios pueden esperar, pero si se esfuerza demasiado, la enfermedad podría empeorar. El tiempo pasó en silencio, acompañado por la brisa nocturna y el aroma de las flores silvestres. Era ya tarde, y Ye se levantó diciendo, «Ya es hora. Me voy a casa a descansar, mañana volveré a ver cómo sigue Maya». Asentí y entré para revisar a mi hija antes de despedirme, pero en cuanto puse mi mano sobre su frente, sentí que mi corazón se detenía. Su cuerpo ardía como fuego. Grité desesperada, «Ye, Ye, Maya está muy mal, su cuerpo está ardiendo». Mi voz desgarró el silencio de la noche. Desde el patio Ye se detuvo en seco y corrió hacia la habitación. «¿Qué pasa?». Con lágrimas en los ojos lo miré mientras abrazaba a mi hija. «Tiene fiebre muy alta. Me da miedo que sea grave». Ye colocó su mano en la frente de Maya. Su expresión cambió al instante. Con voz firme dijo sin dudar, «Esto es peligroso. Tenemos que llevarla al hospital de inmediato, no podemos esperar más». Sin perder un segundo, la tomó en sus brazos. Sus manos eran fuertes, aunque temblaban por la preocupación. Yo corrí detrás con la mente en blanco, solo repitiendo una súplica: salvar a mi hija. La oscuridad envolvía la casa, pero sus pasos eran rápidos y decididos. Ye sostenía a Maya con fuerza, avanzando con prisa hacia el hospital. Su rostro reflejaba sudor y angustia, pero en sus ojos brillaba la determinación. Yo lo seguía con el corazón golpeando en mi pecho, las lágrimas empañando mi visión. Mi pequeña, mi mayor tesoro, estaba luchando contra una fiebre que me aterraba. Esa noche, mientras el vecindario dormía, nuestros pasos resonaban en la calle vacía. En medio de la oscuridad y la desesperación, comprendí algo: el amor y la compañía, en el momento justo, pueden transformarse en una fuerza extraordinaria. Ye no era de mi sangre ni formaba parte de mi familia, pero fue él quien levantó a Maya en sus brazos, quien corrió en la madrugada buscando salvarla. Esa imagen quedó grabada en mi corazón como un testimonio de que incluso en medio de la tormenta de la vida existen personas dispuestas a protegerte
y a cuidar de lo que más amas. Al llegar al hospital todo ocurrió con rapidez en medio de una angustia insoportable. La puerta de la sala de emergencias se cerró y yo solo podía apretar mis manos temblorosas con el corazón golpeando tan fuerte que parecía estallar. Maya yacía en la camilla con el rostro enrojecido por la fiebre alta. Las enfermeras y el médico se acercaron con prisa, revisaron sus signos, le administraron oxígeno, la conectaron al suero y le dieron un medicamento para bajar la fiebre. En esos minutos interminables no aparté la vista de mi hija. Las lágrimas corrían sin control, mientras yo con la voz entrecortada le preguntaba al médico: «Doctor, ¿mi hija va a estar bien?». El médico, con una expresión serena, respondió con firmeza: «Tranquila, ya le hemos dado un antipirético y le estamos hidratando con suero. En poco tiempo su estado se estabilizará. No es nada grave». Al escuchar esas palabras, sentí que mis piernas flaqueaban como si un gran peso se liberara de golpe. Me incliné agradecida. «Muchas gracias, doctor». A mi lado, Ye puso suavemente su mano sobre mi hombro. Su voz grave y tranquila me devolvió aliento. «Cálmate, Maya ya está fuera de peligro. Todo va a estar bien». Lo miré con los ojos empañados, comprendiendo en ese instante cuánto significaba su presencia. No era parte de mi familia, pero estaba allí compartiendo conmigo el miedo y la incertidumbre, ofreciéndome la fortaleza que me faltaba. Aquella noche decidimos quedarnos en el hospital. La habitación blanca estaba iluminada, el goteo del suero sonaba constante y el olor a desinfectante impregnaba el aire. Me senté junto a la cama, sosteniendo la mano de Maya, mientras Ye colocaba una silla cerca para vigilar conmigo. De vez en cuando se levantaba para acomodar la manta, ajustar la mosquitera o preguntar a la enfermera por la evolución de la niña. Fue una noche larga, tensa y cargada de preocupación. Sin embargo, con los cuidados del médico y la compañía incondicional de Ye, mi corazón se sintió más ligero. En aquella sala silenciosa solo me aferraba a una certeza: Maya se recuperaría y juntos superaríamos esta dura prueba de la vida. Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn khám phá những câu chuyện tình cảm cũng như là những sự cố bất ngờ ập đến với gia đình của Huyền và anh Đệ. Ngày hôm trước, vì chiếc xe máy bị hỏng nên anh Đệ từ sáng sớm đã cố gắng làm việc để tăng thời gian cũng như là sản lượng để tăng thêm thu nhập, để nhanh chóng có thể sửa chữa chiếc xe để có cùng Huyền đi lại cho thuận tiện hơn, bởi chiếc xe cũng chính là cái cần câu cơm của anh Đệ. Nhưng hôm nay trong bữa cơm của gia đình thì có một sự cố bất ngờ xảy ra, đó là bé Maya. Maya không còn chạy nhảy như thường ngày. Cô bé ngồi bên cạnh mẹ với dáng vẻ buồn bã, tinh thần mệt mỏi. Có thể là do gần đây đang có một dịch cúm quay trở lại. Khi con bé đi học có thể đã bị lây ở các bạn. Nhìn Maya nhỏ
mệt mỏi nên là tâm trạng của Huyền cũng kéo xuống theo. Tối hôm đó khi nói chuyện với anh Đệ xong và chuẩn bị ra về, anh Đệ chuẩn bị ra về thì Huyền cũng vào kiểm tra xem Maya thế nào, nhưng bỗng dưng cô hét lên một tiếng rất là thất thanh. Anh Đệ vội vàng chạy đến và đó là Maya đang sốt rất là cao, người nóng ran. Lúc này Huyền không biết phải làm sao cả, nhưng thật may cô đã có anh Đệ ở bên cạnh. Anh Đệ nhanh chóng đưa Maya đến bệnh viện. Và tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn đón xem ở những tập tiếp theo của tôi nhé.